El nuevo Madrid de Xabi Alonso, más de lo mismo, pero con peores excusas. El debut de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes como entrenador del Real Madrid prometía una revolución. Se vendió como el regreso del hijo pródigo, el estratega que había transformado al Bayer Leverkusen en una máquina invencible. Pero bastaron 90 minutos en Miami para que el espejismo se desvaneciera. El empate 1-1 ante un Al Hilal sin complejos no solo dejó al descubierto las grietas tácticas del nuevo proyecto, sino que encendió las alarmas en un club que no tolera la mediocridad ni en los amistosos. Una llegada envuelta en nostalgia y marketing. El anuncio de Xabi Alonso como nuevo técnico del Real Madrid fue recibido con una mezcla de romanticismo y expectativa. Exjugador del club, campeón de Europa, discípulo de los grandes banquillos, su fichaje parecía una jugada maestra de Florentino Pérez para recuperar el aura perdida tras la salida de Ancelotti. El contrato, firmado hasta 2028, fue presentado como el inicio de una era, pero detrás del discurso institucional se escondía una realidad incómoda. El Madrid no tenía un plan claro, solo una apuesta emocional, fichajes de impacto, sin impacto, para respaldar a su nuevo técnico. La directiva cerró incorporaciones de renombre. Trent Alexander-Arnold, símbolo del Liverpool, llegó para reforzar una defensa que hace aguas desde hace 2 temporadas. Dean Huijsen, joven promesa con proyección, fue presentado como el central del futuro. Pero en el estreno oficial, ninguno logró marcar diferencias. Trent mostró más nervios que liderazgo. Huijsen fue superado en varios duelos. El super equipo quedó en papel mojado. El partido. Un Madrid sin alma ni plan. Desde el primer minuto, el Al Hilal dejó claro que no había viajado a Estados Unidos para hacer turismo. Con una presión alta y transiciones rápidas, el equipo saudí desnudó la falta de cohesión del Madrid. Milinkovic-Savic obligó a Courtois a intervenir temprano, mientras que los blancos apenas lograban conectar 3 pases seguidos. El centro del campo, sin brújula, fue un páramo. Vinicius y Rodrigo, desconectados. Bellingham, irrelevante. Solo Gonzalo García, canterano inesperado en el 11 por la fiebre de Mbappé, logró marcar tras una jugada aislada. Pero la alegría duró poco. Un penalti ridículo provocado por Asensio permitió a Rubén Neves empatar antes del descanso. La segunda parte, espejismo de reacción. Tras el entretiempo, el Madrid mostró una leve mejoría. Arda Güler estrelló un disparo en el poste. Gonzalo obligó a Bono a una parada milagrosa, y Valverde falló un penalti en los minutos finales. Pero más allá de las ocasiones, el equipo nunca transmitió autoridad. El ritmo fue errático, la presión ineficaz y la defensa vulnerable. El empate final fue justo, pero el sabor fue amargo, no por el resultado, sino por la sensación de déjà vu. Otro Madrid que promete y no cumple. Las excusas de Xabi Alonso. En rueda de prensa, Xabi Alonso intentó justificar lo injustificable. Habló del calor, de la falta de entrenamientos, de un proceso lento. Solo llevamos 9 días y 3 sesiones, dijo. Pero en el Real Madrid no hay margen para la paciencia. Cada partido cuenta, cada error se magnifica. Y cuando el rival es un equipo que cobra la 10ª parte y juega sin estrellas, las excusas suenan a rendición anticipada. Florentino Pérez, el verdugo de la estabilidad. La llegada de Xabi Alonso no fue una decisión técnica. Fue un acto de propaganda. Florentino Pérez despidió a Carlo Ancelotti tras una temporada sin títulos, ignorando que el italiano había entregado 2 Champions League en 3 años. El mismo técnico que reconstruyó al equipo tras la era Zidane, que devolvió la calma al vestuario y que supo gestionar egos y lesiones, fue despedido sin contemplaciones. ¿El pecado? No ganar. En el Madrid de Florentino, la gratitud no cotiza. Una temporada para el olvido. Humillaciones y traiciones. El curso anterior fue una sucesión de decepciones. El Real Madrid cayó ante el Barcelona en la Supercopa, en la Copa del Rey y en la Liga. El clásico en Montjuic, con un 4-3 que pudo ser goleada, fue una humillación táctica. Hansi Flick, con menos recursos, desnudó las carencias estructurales del equipo blanco. Y en Europa, la eliminación ante el Arsenal en cuartos de final fue un baño de realidad. El 3-0 en Londres fue más que una derrota. Fue una declaración de decadencia. Mbappé y Vinicius. Una guerra fría que divide al vestuario. La llegada de Kylian Mbappé, tras años de novelas y desplantes, no trajo paz. Trajo tensión. Vinicius, hasta entonces el rostro del proyecto, se sintió desplazado. Las miradas cruzadas, los gestos en el campo y las declaraciones ambiguas dejaron claro que la convivencia no sería fácil. Mbappé llegó como estrella absoluta. Vinicius no estaba dispuesto a ceder el trono. El resultado: una delantera sin química, un vestuario dividido y un técnico que no sabe cómo gestionar el conflicto. El gran ausente.
Mbappé y su silencio atronador. En el debut del Mundial de Clubes, Mbappé no estuvo ni en el banquillo. Oficialmente, molestias. Extraoficialmente, una decisión técnica. Pero en el Madrid, las ausencias pesan más que las presencias. El jugador más caro del mundo, el fichaje más esperado, el símbolo del nuevo proyecto, desaparecido en el primer partido oficial. La afición, desconcertada. La prensa, afilada. Y Xavi, obligado a justificar lo que no se puede justificar. Un equipo sin brújula ni jerarquía. El Madrid no solo empató, se desdibujó. El mediocampo fue un caos. Valverde corrió sin sentido, Alexander-Arnold perdió cada duelo, y Bellingham, aislado, fue una sombra. En defensa, Asensio y Huijsen parecían debutantes. Y en ataque, Vinicius se enredó en protestas. Rodrigo desapareció, y Gonzalo García fue el único que mostró algo de dignidad. El penal fallado por Valverde fue la metáfora perfecta. Un equipo sin temple, sin jerarquía, sin alma. Florentino y su obsesión con el relato. Mientras el equipo se desmorona, la maquinaria mediática del club sigue vendiendo ilusión. Vídeos épicos, discursos vacíos, promesas de futuro. Pero la realidad es otra. El Madrid no tiene plan, tiene marketing. No tiene proyecto, tiene propaganda. Y mientras Florentino construye un estadio de lujo, el equipo se hunde en la mediocridad. El Mundial de Clubes. Más que un torneo, una prueba de fuego. El empate ante Al Hilal no elimina al Madrid, pero lo deja al borde del abismo. En la próxima jornada, una derrota podría significar el adiós prematuro. Pero más allá del resultado, lo que está en juego es la credibilidad del proyecto. Si Xabi Alonso no logra enderezar el rumbo, su ciclo podría ser más corto de lo esperado. Y Florentino, una vez más, buscará culpables en el banquillo. Porque en el Madrid, el problema nunca está en la cúpula. Siempre es el entrenador. Siempre es el jugador. Nunca el modelo. El espejismo del ADN madridista. Desde hace años, el club ha vendido la idea del ADN madridista como una fórmula mágica que todo lo justifica. Se habla de remontadas, de épica, de mística. Pero ese relato se ha convertido en una excusa para tapar errores estructurales. El Madrid ya no gana por fútbol. Gana cuando gana por inercia. Y cuando la inercia se detiene, el vacío es evidente. Xabi Alonso, como Zidane en su día, fue elegido por su pasado, no por su presente. Pero el fútbol no se gana con recuerdos, se gana con ideas. Y este Madrid, por ahora, no tiene ninguna. La presión mediática. Aliados que hoy incomodan. Durante años, la prensa afín al madridismo fue un escudo para Florentino. Pero tras el empate ante Al Hilal, incluso los más fieles comenzaron a cuestionar. Portadas tibias, editoriales incómodos, tertulias divididas. El relato se resquebraja. Porque ni los más devotos pueden justificar que un equipo con Mbappé, Vinicius, Bellingham y Courtois no sea capaz de dominar a un rival menor. La narrativa oficial ya no convence. Y cuando el relato se cae, solo queda el juego. Y el juego hoy no existe. Conclusión. El espejismo se rompe. El Real Madrid de Xabi Alonso ha comenzado su andadura con un tropiezo que duele más por lo simbólico que por lo numérico. El equipo no juega, no compite, no convence. Las heridas del pasado siguen abiertas. Las tensiones internas no se han resuelto y el futuro, lejos de ilusionar, inquieta. El escudo pesa, pero ya no asusta. Y si algo ha quedado claro es que el problema no era Ancelotti. El problema es más profundo, más estructural, más florentinista. Y mientras no se reconozca, el Madrid seguirá tropezando con la misma piedra, una y otra vez, hasta que no quede nadie para levantarla. Y si tú también estás harto del relato oficial, de los titulares comprados y de los análisis tibios, suscríbete ahora, porque aquí no vendemos humo, lo encendemos.